tardes a todos. A esta quinta sesión del curso de Zaragoza Lingüística y primera del segundo semestre. Hoy nos acompaña el profesor David Pérez Chico, que es compañero nuestro de la facultad, aunque de un departamento distinto al nuestro, del departamento de Filosofía, y nos va a hablar de un tema apasionante, ¿sí? Quizá por el título no pueden todavía deducir por qué digo que es apasionante, pero es el tema cómo es posible que dos disciplinas que se supone que tienen el mismo objeto de estudio, el lenguaje, viven normalmente de espaldas la una de la otra, ¿sí? Y la prueba es que esta es pues debe ser la 50 y muchas o 60 y pocas en la serie de conferencias de Zaragoza Lingüística, y es la primera vez que viene un filósofo. Y eso que lo teníamos en la puerta de al lado. O sea que algo hay ahí. La versión tópica es que los filósofos piensan que los lingüistas nos perdemos en los detalles, ¿sí? Y es verdad que tenemos colegas que son capaces de estar un año discutiendo cuál es la regla que mejor predice el ensordecimiento de las oclusivas sonoras en final de sílaba en las lenguas germánicas, ¿sí? Y hay gente así. Y normalmente piensan también que nos perdemos en los detalles y que, por tanto, no abordamos las grandes preguntas, ¿sí? No me refiero ya al ser o la realidad, pero al menos sí qué es el saber, qué es conocer, cuál es la naturaleza del significado, la verdad, etcétera. Ese tipo de cosas que a ellos aparentemente al menos les interesan más. Y los lingüistas, por nuestra parte, solemos desconfiar de lo que nos dicen los filósofos del lenguaje sobre el lenguaje. Precisamente por eso, porque sospechamos que no prestan atención a los detalles. Me refiero a la estructura formal de las lenguas, a la morfología, a la fonología, a la sintaxis. No suelen tener interés en la tipología lingüística, en por qué unas lenguas se marcan con caso los objetos directos y en otras los sujetos, porque si dos casos tienen que fundirse históricamente, pues son unos tipos y no otros, o por qué en algunas lenguas las oclusivas sonoras final de sílaba se pronuncian sonoras y en otras se pronuncian sordas, ¿sí? Ese tipo de cosas, pensamos que los lingüistas solemos pensar que ese tipo de cosas son importantes para ofrecer algo novedoso, un progreso en la comprensión de qué es el lenguaje. Otra posibilidad por la que yo me inclino es que a lo mejor los filósofos del lenguaje y los lingüistas, cuando decimos lenguaje nos estamos refiriendo a cosas distintas, ¿sí? Pero en este sentido no quiero adelantarme, no voy a hacer un spoiler de la charla del profesor y le cedo a él la palabra. Vale, estupendo. Muchas gracias, José Luis. Aun a riesgo de empezar ya haciendo una digresión, voy a no leer, porque las cosas que has comentado ya me han hecho pensar en mil asuntos que se podrían comentar sin leer papeles. No lo voy a hacer porque si no, no voy a llegar a ningún sitio. Sí, pero mira, aprovecho esto que dices de las oclusivas y demás, un ejemplo estupendo. Es impresionante que te haya salido así de golpe. Tiene que ver con esto que pongo ahí, el ligero cambio que he hecho al título. Si habéis visto la información que ha circulado, lo del ojo y el microscopio no estaba. Es algo que he añadido porque al final, he añadido un párrafo de conclusión a lo que tenía escrito y tiene que ver con esta analogía que ya usa Frege hace 150 años, en su caso para distinguir entre el lenguaje de la lógica formal y el lenguaje natural. Pero aquí lo voy a usar, obviamente ya lo podéis intuir, para caracterizar a la lingüística y a la filosofía. ¿Cuál es cuál? Bueno, ya supongo también está bastante claro. Y esto que decías de las toponimias y demás, me ha hecho pensar en Platón también. Claro, Platón empezó así, en el Crátilo el hombre se tira un buen rato hablando de este tipo de cosas. Bueno, en fin, que en un momento sí que estaríamos ahí de la mano. Hoy en día es verdad que, como os diré al final de la charla, la relación entre estas dos disciplinas que se preocupan por el lenguaje sí que parece no una historia de miedo, pero sí una historia donde se encuentra, ¿no? Lo que pasa en el siglo XX entre ellas dos. Y bueno, sobre eso os hablaré un rato. De todas formas, ya digo, voy a leer, porque me estoy viendo que tengo poco tiempo para contar todo lo que os quiero contar y es bastante. Bueno, pues esto, es un placer estar aquí, sobre todo en este foro, dirigirme un foro que no es eminentemente de filósofos, aunque los alumnos de filosofía y lenguaje están todos por aquí,
Por cierto, no despleguéis la pancarta, ¿vale? Olvidaros de que os lo he dicho. Pero en fin, que es un placer, siempre es un placer, o sea, y sobre todo en filosofía, que se nos suele asociar con el típico pirado dentro de una torre de marfil sin prestar atención a lo que hacen los demás. Pues bueno, estando en esta facultad en la que estamos tanta gente haciendo tantas cosas interesantes, pues sí que es una pena que no coincidamos más a menudo, ¿verdad? Bueno, digo, es un placer desde luego, pero echando la vista atrás estos días, he llegado a sentir que cuando José Luis me invitó y me sugirió un posible tema, de hecho el título, como hablábamos ahora, casi se le debe a él, salvo esta coletilla que he puesto ya al principio, creo que acepté demasiado a la ligera. No la invitación, que como digo estoy encantado, sino el título, o el tema que tenía que trabajar, ¿no? De esto me he venido dando cuenta estas últimas semanas. Hace unos meses, antes de Navidad, tenía muy claro lo que quería contaros hoy aquí. En fin, lo veía clarísimo, tomé unas notas y ahí lo dejé. Digo, bueno, ya en enero volveré a preocuparme de esto. Hace una hora, aún le estaba dando vueltas. ¿Qué es lo que suele pasar? Y el caso es que he venido a darme cuenta de que a base de contar en mis clases, curso tras curso, qué es la filosofía del lenguaje, a una audiencia que está predispuesta a la causa, me he acomodado, o conformado, si lo preferís, a una cierta visión canónica y aséptica de la filosofía del lenguaje. Tener que dirigirme a ustedes hoy aquí me ha hecho ser dolorosamente consciente de este hecho. Pero sí que estoy contento porque tener que reflexionar teniendo a las ciencias del lenguaje en el horizonte, o siempre a la vista, me ha dado la oportunidad de poner en valor la labor de la filosofía frente al duro enjuiciamiento positivista a la que están siendo sometidas por parte de quienes aceptan sin más que las ciencias naturales son la única autoridad epistémica. Estas personas, que por desgracia son legión, se han convencido, y no tienen reparos en airearlo, del escaso valor cognoscitivo de la mayoría de la cultura no científica. Y también de que esto convierta las disciplinas que forman parte de dicha cultura en estériles por inútiles. Por lo tanto, si bien el objetivo principal de esta charla es mostrar... Por cierto, no le estoy dando esto. Bueno, esto estaba a modo de proemio, ya me lo he saltado, pero bueno, ahora ya cambiaremos. Por lo tanto, si bien el objetivo principal de esta charla es mostrar por qué la filosofía del lenguaje puede o debe ser interesante para la lingüística, el contexto en el que se engloban mis reflexiones viene marcado por el papel que le corresponde a la filosofía del lenguaje, en particular, y a la filosofía en general, en la empresa global de obtención y fundamentación de conocimiento. Y esto, en una época en la que, como acabo de sugerir, las ciencias naturales se han arrogado la autoridad epistémica y en la que además dicha autoridad es la que se esgrime como criterio para el reparto de fondos para la investigación y en la que por lo tanto las humanidades se están viendo obligadas institucionalmente a pretender que son ciencias, no es un asunto menor. Voy a comenzar esbozando una pequeña definición de la filosofía del lenguaje y mencionando algunos de sus principales focos de interés. La filosofía analítica del lenguaje contemporánea, que es a la que me referiré exclusivamente, aunque con muchos matices, no me considero un filósofo analítico, aunque de formación profesional me corresponda dar asignaturas de ese área, pero bueno, tiene su origen en lo que se conoce como el giro lingüístico. Así que, en segundo lugar, ofreceré dos versiones de dicho giro lingüístico. Ambas confluyen en un problema clave para la filosofía del lenguaje, un problema con muchos rostros y con distintos nombres. Por ahora lo caracterizaremos de esta manera, el problema de la armonía entre el lenguaje y la realidad. Pues bien, si ha habido un filósofo que ha revolucionado la filosofía no una, sino dos veces, a partir de su intento de resolver el problema anterior, ese ha sido Ludwig Wittgenstein. Con la primera de esas revoluciones sentó las bases de lo que se conoce como la semántica filosófica. Con la segunda hizo lo propio con la pragmática filosófica. Así que en lugar de arriesgarme a perderme y a perderlos a ustedes en los intrincados y cada vez más especializados vericuetos de la filosofía del lenguaje, me valdré de los principales trabajos del primer y el segundo Wittgenstein a modo de ilustración del progreso de la filosofía del lenguaje contemporánea. Por último, a partir de la discusión anterior, y espero llegar con tiempo a esta parte porque es realmente la que justifica que esté aquí hoy, si no el resto sería una clase de filosofía del lenguaje, bueno, el resumen de 2 semanas de filosofía del lenguaje, procuraré extraer alguna enseñanza que nos permita abordar la cuestión de la relación entre la filosofía del lenguaje y la lingüística. Una relación que se puede caracterizar, como decía hace un momento, como la historia de un desencuentro. Pero de eso hablaré en un rato. Así que, como son muchas cosas que contar en poco tiempo, vamos a lo primero. Voy a comenzar, y aquí tengo que pedirle perdón a algunos alumnos y alumnas por tercera vez, a mis alumnos de filosofía del lenguaje y de filosofía de la mente, porque lo que contaré en los próximos 5 o 6 minutos ya lo habéis oído 2 veces al menos esta semana.
Así que, pero por lo menos lo sabéis. Igual alguno podría subir aquí y contarlo, pero bueno. Se trata simplemente de daros una definición operativa, algo que nos sirva para transitar terreno común de qué es la filosofía del lenguaje. Esto es muy arriesgado, ¿vale? No hay una definición. Y cualquier manual que lea de filosofía del lenguaje os dará su propia definición. Yo trataré de encontrar puntos comunes a partir de una definición muy general de la filosofía y aplicarla a la filosofía del lenguaje, ¿vale? Bueno, para hacerlo vamos a ver por separado las dos partes de esa expresión, filosofía y lenguaje, ¿vale? Bueno, como tenéis ahí, la filosofía es la disciplina académica que intenta comprender de manera sistemática y comprensiva las áreas más fundamentales de la experiencia humana. La clave aquí son las palabras sistemática y comprensiva. Si empezamos por la comprensión, debemos señalar que presenta dos dimensiones, la amplitud o alcance y la profundidad. La amplitud o alcance hace referencia a que la filosofía, además de lo que se suele identificar como sus herramientas, perdón, me he perdido porque estaba pendiente de tiempo. Como sus temas habituales, ya sabéis, el sentido de la vida, el libre albedrío, la diferencia entre el bien y el mal, la inmortalidad del alma, existe Dios. Bueno, se ocupa además, y sobre todo, de objetos y rasgos centrales de otras disciplinas. Es decir, la filosofía cubre mucho terreno. Y esto es lo que ha dado lugar a ramas como la estética, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia. Es decir, esas filosofías regionales que no solo tienen un objeto de estudio propio, sino que además se inmiscuyen en lo que hacen los demás. ¿Vale? Esto en clase lo he puesto y como ha tenido éxito lo pongo aquí también. Ahí tenéis caricaturizada la comprensividad, el alcance de la filosofía, ¿vale? Tenemos muy claro que somos filósofos, pero cuando nos preguntan qué hacemos, ya veis que empiezan las dudas. De hecho, la propia pregunta de qué es lo que hacemos ya plantea dudas, ¿no? Bueno, esa es la historia de la filosofía. Pero es que además la filosofía no se interesa únicamente por las áreas de la experiencia humana, que son objeto de estudio de otras disciplinas, como os acabo de decir ahora, la historia del arte, la lingüística, la psicología, etcétera, sino que se postula como guardiana de la virtud, por así decir, del quehacer de estas otras disciplinas. Y es en esta faceta que obtenemos otras ramas filosóficas, como las que acabo de mencionar hace un momento, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la religión, la filosofía de la biología, la filosofía de las matemáticas y quizás, veremos hoy, la filosofía de la lingüística. En estos casos, la filosofía se ocupa y se preocupa de los fundamentos de estas otras disciplinas tan diversas, de sus presupuestos metodológicos y epistemológicos, de las diferencias entre teorías alternativas, etc. Es lo que desde antiguo se ilustra con esta imagen de la lechuza de Minerva, ¿no? Es como la filosofía de la lechuza de Minerva que sale a volar al anochecer, es decir, cuando ya las demás disciplinas están acostadas, cuando han dicho todo lo que tenían que decir, ahí llega la filosofía a repasar lo que se ha hecho ese día, ¿no? Esta imagen a mí me suscita bastantes problemas, ya lo comentaremos. En cuanto a la profundidad, se refiere a que la filosofía penetra bajo el terreno que cubre, es decir, siguiendo con esta metáfora espacial, podríamos decir que su interés no solo se extiende en el plano horizontal, sino también en el vertical. Se afana la filosofía por llegar hasta el núcleo de los problemas. En esto, precisamente, es lo que permite enjuiciar y valorar la labor de otras disciplinas. Pasemos ahora a la sistematicidad. En su intento de ser sistemática, la filosofía se esfuerza por ser consistente y coherente. El silencio este es adrede, ¿vale? Por desgracia, la historia de la filosofía no está... Abundan ejemplos en lo que esto no es así, pero bueno. Esto es, aspira a proponer ideas y tesis que están libres de contradicción, en esto consiste la consistencia, y que guardan relaciones de refuerzo y apoyo mutuo, y en esto consiste la coherencia. Tenemos que tener una cosa clara, la sistematicidad, desde luego, no es un criterio de verdad. Que una teoría sea sistemática no garantiza que sea verdadera. Ahora bien, es un buen criterio para abandonar o suscribir una teoría, ¿vale? Si una teoría no es sistemática, haríamos mejor en dejarla muy pronto. Me detengo aquí para abrir un primer paréntesis y señalar, porque creo que es necesario, que hay en la filosofía contemporánea dos tradiciones filosóficas principales. La filosofía analítica y la filosofía continental. Ateniéndonos a lo que he dicho hasta ahora, la primera se esfuerza más, o al menos lo tiene a gala, por ser sistemática, analítica. La continental quizás no tanto. Por lo general se la suele distinguir diciendo que la primera, la analítica, es más científica porque encuentra sus fundamentos en la lógica e incorpora los métodos y las prácticas de las ciencias naturales y exactas. Por ejemplo, las publicaciones de artículos en revistas científicas con evaluación por pares, antes que la publicación de ensayos. Mientras que la segunda es más humanística, más apegada a la historia de la disciplina, fiel, por ejemplo, a la publicación de ensayos filosóficos y con una mayor visibilidad en la vida pública. Bueno, cierro aquí el paréntesis.
como dije antes, la filosofía del lenguaje que tengo ahora en mente es analítica, ¿no? O sea que aquí no veremos nada de deconstrucción, ni hermenéutica, ni estructuralismo, nada de esto, ¿vale? De todas formas, con Wittgenstein hay que tener cuidado. Así como el primer Wittgenstein está claro que es analítico, el segundo ya no está tan claro. Bueno, en cuanto al lenguaje, ya hemos visto la parte de la filosofía. Ahora la parte del lenguaje. En cuanto al lenguaje, la filosofía ha mostrado un interés por el lenguaje como objeto abstracto de estudio y como fenómeno, digámoslo así, vivo. Lo primero suele coincidir con las preocupaciones de la semántica filosófica, que fue la que monopolizó la filosofía del lenguaje durante la primera mitad del siglo XX y sigue ahí dando guerra, aunque ya no es la única. Y lo segundo está a la base de la irrupción, a partir de los años 50 del pasado siglo, de la pragmática filosófica. En ambos casos, la filosofía del lenguaje tiene como objeto de estudio el lenguaje, obviamente, pero no cualquier aspecto del lenguaje, sino especialmente su carácter significativo. Según esto, podemos definir la filosofía del lenguaje como el área filosófica que busca alcanzar un entendimiento sistemático y comprensivo del carácter significativo del lenguaje, ¿vale? Aquí nos ha conducido todo este rodeo que he dado estos minutos. Bueno, que esta es una cuestión filosófica frente a cuestiones relacionadas con ella, que son el objeto de otras disciplinas, queda recogida en la siguiente cita, que es un poco larga, pero bueno, la pongo y la leo tal cual. Obviamente, la pregunta en qué consiste que una palabra tenga significado es filosófica, nos dice Michael Dummett en esta cita. La pregunta psicológica es diferente. Inquiere por los mecanismos psicológicos o incluso neurológicos mediante los cuales un hablante concreto de una lengua asocia la palabra de un lenguaje con su significado, tanto como si este mecanismo opera a un nivel consciente como inconsciente. La pregunta psicológica es obviamente interesante, incluso relevante para la filosofía, pero la pregunta filosófica la precede. No podemos ofrecer una explicación comprensiva de la adscripción de su significado a una palabra hasta que podamos responder con precisión qué hace que la palabra tenga dicho significado. Podríamos concretar aún más este repaso a qué es la filosofía del lenguaje si os ofrezco una taxonomía de las que creo que son las 4 cuestiones fundamentales de la filosofía del lenguaje, de las que se ha ocupado, tal cual las recoge en un trabajo reciente un filósofo vasco, Kepa Korta. Bueno, son, en primer lugar, teorías de la referencia preocupadas por el significado de las expresiones referenciales, pues ya sabéis, nombres propios, descripciones definidas, indéxicos, demostrativos. Así nació la filosofía del lenguaje, y de hecho, todas las asignaturas de filosofía del lenguaje empezamos por ahí, ¿vale? Las primeras semanas del curso empezamos con esto. En segundo lugar, las relaciones que existen entre significado, verdad y verificación. Aquí nos ocupamos, por ejemplo, del análisis de la relación que parece existir entre estas nociones y que ha llevado a plantearse problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la sinonimia y la analiticidad, la posibilidad de una traducción entre lenguas naturales, la indeterminación del significado, la distinción analítico-sintético y las consecuencias de la misma para el estatus de los enunciados de la lógica y la matemática, etc. O sea, ya veis que son muchos temas y muy diversos. En tercer lugar, las relaciones entre el significado y la acción. Las cuestiones centrales en este caso son las que tienen que ver con los actos de habla, las implicaturas conversacionales, las convenciones lingüísticas, el significado no literal, la metáfora, la ironía, etc. Y por último, el significado de los estados mentales. Esto es, la relación entre intenciones comunicativas y significados. Los informes de actitudes proposicionales, la relación lenguaje-pensamiento. ¿Vale? ¿Es el lenguaje un mero vehículo del pensamiento o es un vehículo esencial del pensamiento? Bueno, yo creo que con eso más o menos tenemos una visión bastante completa. En esto no me voy a detener. Bueno, obviamente la filosofía del lenguaje tiene una historia muy larga, ¿vale? Empieza con los presocráticos seguramente, pero el primer tratado sistemático sobre el lenguaje es el Crátilo de Platón, ¿vale? Y a partir de ahí hay varios hitos importantes en la historia de la filosofía. Ahí os he puesto solo 3, que creo que son los más importantes, por el nivel de conciencia que tienen sobre lo que están haciendo. No es que aborden los problemas del lenguaje de forma accidental, sino que lo hacen de forma muy consciente. El ejemplo de Locke es paradigmático en este sentido. Locke, cuando escribe su ensayo, esto está bien documentado, se conocen al menos 2 o 3 borradores en los que aún no existe el libro 3. ¿Vale? Es un ensayo, como sabéis, sobre la epistemología, la teoría de las ideas y demás. Y andando el tiempo, ya digo, ha escrito 3 borradores y llega a la conclusión de que no puede seguir adelante, no puede pasar al 4.º libro, que es el último, sin hablar del lenguaje. Y escribe un libro que lo titula De las palabras, ¿vale? Es el libro 3 y es un tratado sistemático sobre el lenguaje, donde aborda temas muy contemporáneos, por ejemplo, el significado de los términos de género natural, que es algo que le ha dado mucho dolor de cabeza a la filosofía en los últimos años. Bueno, pero sin embargo, a pesar de esta historia, que es muy interesante y muy rica, cuando hablamos de filosofía del lenguaje, lo normal, por lo menos en las facultades de nuestro entorno y el mundo anglosajón, que es el que tiene influencia sobre nosotros en este campo, es hablar
a partir del giro lingüístico, ¿vale? Esto lo situamos más bien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto nace con los trabajos de ciertos lógicos y filósofos como Gottlob Frege, Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein. Bueno, para explicar en qué consistió dicho giro, podemos apelar a dos versiones o mitos fundacionales del mismo. Una más general y motivada por un problema filosófico de siempre, de toda la vida, diríamos, y la otra más concreta y centrada en el desarrollo de la lógica matemática. Comenzaré por la más general o filosófica. El gran interrogante al que de una u otra forma han tratado de dar respuesta a los filósofos, desde al menos los presocráticos, es a la vieja disputa entre apariencia y realidad. Ya sabéis que ahí es donde empieza la filosofía. Y, bueno. O, si lo queréis poner en términos más contemporáneos, la relación que existiría entre pensamiento y realidad. Es decir, ¿de qué tipo de relación se trata? ¿Está determinada por el pensamiento o por la realidad? Y aquí podríamos ser idealistas o realistas, racionalistas o empiristas. ¿Accede nuestro pensamiento a la realidad de manera inmediata, proporcionando conocimiento cierto de la misma, o por el contrario, su acceso es mediado y por lo tanto susceptible de duda? Y aquí estaríamos dogmáticos o escépticos. En fin, que da mucho juego esta relación y de hecho define más o menos lo que ha sido la historia de la filosofía. Pues bien, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, un buen número de filósofos comenzó a replantearse, y aquí uso filósofos, y es una pena, normalmente diría filósofos y filósofas, pero por desgracia en esta historia no hay filósofas, no llegan hasta muy tarde, ¿vale? O sea que cuando digo filósofos, no lo toméis a mal, es que solo había filósofos. Además eran filósofos muy feos, si veis la foto, tiene una postura muy adulta, o sea que por lo que pueda servir. Sí, la foto de Frege se ve un señor muy serio y muy amargado. Normal, le venían 4 a clase y como dice Carnap en sus memorias, de los 4 que íbamos, el único que se enteraba de algo era yo. Los otros 3 no se enteraban de nada, ¿no? Sí, este fue... En fin, la verdad que son estas cosas que tiene la historia, estos guiños bastante crueles, ¿no? O sea, un tío tan brillante como Frege que sufría estas penurias, ¿no? De hecho, nunca tuvo un puesto de profesor estable, o sea, estable sí, pero nunca reconocido en un nivel muy alto. Ya sabéis que las universidades alemanas son muy raras en este sentido, y este era casi como un privat docent que tenían ellos, o sea, los alumnos le pagaban, no le pagaba la institución, y él sobrevivió gracias al dinero de un mecenas, un millonario, es el que hace, por cierto, las lentes de vuestros teléfonos, o sea, su fábrica sigue ahí, que se estableció en Jena y fue el que con su dinero hizo que se construyera ahí la universidad, prácticamente era nada. Y este fue alumno de Frege, y debe ser también de los pocos que le entendió algo, y le daba pena su situación. Entonces llegó a un acuerdo con la universidad para que, sin que Frege lo supiera, le pagaran un sueldo digno. O sea que Frege estuvo cobrando gracias a este alumno. Sí, bueno. Pues nada, os decía entonces que a finales del siglo XIX, principios del XX, un buen número de filósofos comenzó a replantearse la relación que existía entre pensamiento y lenguaje, de tal manera que en lugar de pensar que el segundo, el lenguaje, era un vehículo meramente accidental del primero, el pensamiento, como había sido el caso con Locke y desde entonces, muchos quisieron ver ahí una relación esencial, de tal modo que no habría pensamiento sin lenguaje, o que el pensamiento estaba lingüísticamente estructurado cuando menos. Esto, aparte de muchas otras, tuvo una consecuencia metodológica muy ventajosa para el estudio del pensamiento, tal y como queda expresado en la siguiente cita, de nuevo de Dummett. Lo que distingue a la filosofía analítica, nos dice Dummett, en sus diversas manifestaciones de otras escuelas filosóficas, es la creencia en que, primero, una explicación del pensamiento es posible por medio de una explicación filosófica del lenguaje, y, en segundo lugar, que una explicación completa solo puede lograrse de esta manera. Pues bien, a partir de esta identificación, la gran pregunta por la relación entre pensamiento y realidad pudo ser encarada de otra manera, a través del análisis lingüístico, pues la relación más accesible, al menos en principio, pasa a ser la que existiría entre lenguaje y realidad. Las preguntas que se plantean a partir de ese momento son las siguientes. Vale, tienes un ligero esquema, o sea, tenemos la gran pregunta arriba, y a partir de esta equiparación entre pensamiento y lenguaje nos es mucho más cómodo, porque el lenguaje es algo accesible, cosa que el pensamiento cuesta algo más, y lo convertimos en aquel problema, ¿vale? Y ahí empieza, eso es lo que explica la importancia de la filosofía del lenguaje en este momento histórico. Así que, a partir de ahí tenemos preguntas como esta. ¿Sirve el lenguaje para hablar del mundo? ¿No hay un abismo insalvable entre las palabras y las cosas? ¿Es el lenguaje una simple herramienta que facilita las relaciones humanas o es un medio de conocimiento válido de la realidad? Bueno, y muchas otras parecidas, ¿vale? Las concepciones realistas, que son las que dominan en este momento histórico, suponen que la realidad es la que otorga a las oraciones del lenguaje un significado que puede ser compartido entre hablantes y oyentes, y por lo tanto interesa sobre todo determinar con exactitud la causa de esta regularidad semántica. Interesa poner en claro qué es lo que se encuentra tras esa armonía entre lenguaje y realidad.
Una consecuencia de esta aproximación al estudio del lenguaje es que se prioriza la función descriptiva o representacional del lenguaje y de ahí la primacía de la semántica filosófica durante este periodo fundacional de la filosofía del lenguaje. O sea que, aunque pueda parecer paradójico, en este momento no nos interesa el lenguaje, por ejemplo, como herramienta de comunicación, que parecía lo más básico, sino nos interesa solo la potencialidad que tiene para representarse el mundo, ¿vale? Para describirlo con pretensión de validez. Bien, eso es el primer mito, la primera versión del nacimiento. Según la segunda versión, o mito fundacional, como me estoy refiriendo a él, el giro lingüístico es propiciado por los notables avances de la lógica durante las últimas décadas del siglo XIX, y más concretamente por la consecución de lo que se conoce como programa logicista por parte de los ya mencionados Gottlob Frege y Bertrand Russell. Bueno, también Whitehead, que nunca se le nombra, y el pobre tuvo que sufrir a Russell 10 años, y aparte que Russell tuviera una aventura con su mujer durante esos 10 años, o sea que la cosa se las traía. Estuvieron 10 años trabajando en un libro, eso no... Pasan estas cosas. Bueno, el programa logicista, tal cual lo concibe Frege y lo desarrolla Russell, consiste en reducir las verdades de la aritmética a la lógica. En otras palabras, lo que se busca es derivar de un conjunto de axiomas, es decir, de un conjunto de principios lógicos fundamentales, los conocimientos matemáticos más fundamentales. Es un programa claramente ambicioso, pues en su búsqueda de un método riguroso de conocimiento objetivo, que era lo que les interesaba, y contrariamente a lo que había mantenido Kant, que era la última palabra en este asunto, Frege y Russell mantuvieron que las verdades aritméticas simplemente, negaron que las verdades aritméticas simplemente se intuyeran, y a cambio propusieron que podían ser demostradas. Esto es un cambio, dicho así, no suena tan importante, pero es fundamental, ¿vale? Pasamos de que algo se puede intuir, como la verdad de una ley matemático-lógica, a que de repente venga alguien y diga, no, obviamente es una verdad, pero se puede demostrar. Y esto es interesante, muy interesante. Convencido de esto, de que esto era así, Frege desarrolló, y esto tampoco es moco de pavo, desarrolló de la nada un lenguaje artificial y el aparato deductivo necesario, es decir, se inventó la lógica, ¿vale? Con posterioridad, Russell mejoró la propuesta de Frege en su monumental Principia Matemática y, de hecho, la lógica que estudiáis, sobre todo nuestros alumnos de filosofía, la que estudiáis aquí en la facultad, es esta lógica, con algunos cambios para hacerla más asequible, pero seguimos estudiando esta lógica. Y Frege, digamos que también en su importancia es que acabó con más de 2000 años de dominio de lógica aristotélica. O sea que se había seguido Aristóteles sin ponerlo en duda, y es Frege el que cambia eso. Bueno, si bien en un principio el programa logicista, como podéis ver, nada tiene que ver con el estudio de los lenguajes naturales, sí que obligaba a examinar con rigor la naturaleza de los dispositivos representacionales con los que llevamos a cabo las inferencias lógicas válidas. ¿Vale? Nos interesaba demostrar verdades analíticas con rigor, con objetividad. O sea que tenemos que asegurarnos de que los medios que tenemos para hacerlo son a su vez rigurosos, ¿vale? No deja que se introduzcan ambigüedades, por ejemplo, en ese proceso. Pues bien, estos dispositivos no son otros que los lenguajes naturales y los pensamientos que expresan. En otras palabras, para llevar a cabo el programa logicista se hace necesario formalizar los procedimientos de inferencia válida y esto tiene como consecuencia el aumento de la sofisticación de los métodos de análisis del lenguaje natural. A partir de aquí, la filosofía analítica, heredera de Frege y de Russell, guiada por el rápido desarrollo de la nueva lógica matemática, centra sus esfuerzos en hallar una concepción de la naturaleza representacional de los lenguajes naturales y del pensamiento. Y el heredero más célebre de este proyecto es nuestro próximo protagonista, Ludwig Wittgenstein. Bueno, por regla general, suele hablarse de 2 Wittgenstein diferentes. Bueno, a veces se habla de 3 y hay incluso gente que habla de 6, lo cual es un problema. Pero sí, normalmente tenemos 2, el Wittgenstein que escribe el Tractatus, el Wittgenstein que escribe las investigaciones, y hoy en día hay un debate sobre si el que está escribiendo justo 2 días antes de morirse, y como resultado se publican lo que se conoce como sobre la certeza, sería un tercer Wittgenstein. Habría un cambio de motivaciones y de método que podría justificar un tercer Wittgenstein, pero para nuestra historia nos interesan los 2 primeros. Bien, uno sería el que, siendo estudiante de ingeniería en Manchester, se interesa por los fundamentos de las matemáticas. Y tras pedir consejo a Frege, bueno, este hombre tenía como tenía tanto dinero, un día estaba estudiando en Manchester, llegó a sus manos el principio de matemática, dice, uy, esto es lo que quiero estudiar, ¿qué hago? Pues cojo el próximo barco, me voy a Alemania a hablar con Frege. Frege, que ya está harto de todo, me dice que no, que vuelva a Inglaterra a hablar con Russell. Pues, vuelvo a Inglaterra a hablar con Russell, no pasa nada. Pues como digo, es este estudiante de ingeniería que se apasiona por los fundamentos de las matemáticas, va a Cambridge, devuelve la vida imposible a Russell y escribe el Tractatus Logico Philosophicus con el objetivo de establecer los límites del lenguaje, los límites de lo que puede ser dicho con sentido.
El otro, el segundo Wittgenstein, como se le conoce habitualmente, es el que regresa a Cambridge y a la filosofía en 1929, reniega del Tractatus y provoca una nueva revolución en la filosofía contemporánea. La obra representativa de esta segunda etapa es las investigaciones filosóficas. La concepción del lenguaje que surge de esta segunda revolución es praxeológica, esto es, en esta ocasión, Wittgenstein abre la puerta a las investigaciones pragmáticas del lenguaje. Pero cuidado, si bien las dos revoluciones encabezadas por Wittgenstein pueden dar la sensación de ser exclusivamente un paso de la semántica a la pragmática en filosofía del lenguaje, son mucho más que eso. Son revoluciones con consecuencias metafilosóficas que apuntan a lo que cabe esperar de la filosofía del lenguaje y a lo que no tiene sentido exigirle. Vamos a empezar por el Tractatus entonces. Ahí tenéis una cita del prólogo que no voy a leer. Bien, el Tractatus es una pequeña joya filosófica con una historia digna de una trama hollywoodiense. Wittgenstein lo comenzó a escribir en una cabaña que él mismo se construyó en un fiordo en Noruega, a donde se fue a combatir con sus demonios. Continuó trabajando en el Tractatus mientras luchaba como soldado del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial y lo finalizó en un campo de prisioneros en Montecassino, Italia. Conseguir una editorial que lo publicara tampoco fue sencillo. No había Dios que entendiera aquel libro. Nadie lo quería publicar. Se consiguió finalmente gracias a que Bertrand Russell se comprometió a escribir una introducción, a pesar que Russell tampoco entendió nada, pero escribió una introducción y a que el libro fue publicado en una edición bilingüe, con lo cual se inauguró esta tradición con los textos de Wittgenstein de publicarlos en alemán y en inglés o en alemán y español, el idioma que sea, ¿vale? Suele ser, de hecho el Tractatus es un librito de no más de 80 páginas, pero hay una edición española que son casi 200 y es por esta edición bilingüe, más estudios introductorios y demás. Bueno, el libro, volviendo a la definición que os acabo de dar hace un rato, es un ejemplo perfecto de sistematicidad y comprensibilidad. De hecho, es un ejemplo exagerado de sistematicidad y comprensibilidad. Son apenas 7 proposiciones principales que son comentadas por otras proposiciones secundarias según un ordenamiento muy preciso. A la proposición 1 le seguiría la 1.1 y a esta la 1.2 y a esta la 1.12.1, perdón, 1.121, etc. Ahí tenéis un ejemplo escogido al azar. No es relevante por nada, aunque desde luego tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. En apenas poco más de 80 páginas, Wittgenstein nos habla de la esencia del mundo y de la realidad como espacio de posibilidad, de la lógica como condición trascendental, del lenguaje como figura isomórfica de la realidad y de lo místico, que comprende todo aquello sobre lo que no se puede decir nada con pretensión de validez y sobre lo que, por lo tanto, mejor haríamos manteniendo la boca cerrada. La influencia del Tractatus ha sido enorme debido en gran medida a la recepción que del mismo hicieron los miembros del Círculo de Viena en su diáspora particular por las universidades de los países anglosajones. Estos eran casi todos científicos y filósofos, o científicos con vocación filosófica, que se reunían en Viena, de ahí el nombre de Círculo de Viena, todos los jueves en un sótano, y eran casi todos judíos. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar en Europa, y casi todos ellos emigraron a Inglaterra, a Estados Unidos. Y esa es la razón, esto os lo cuento porque esta es la razón de que la filosofía analítica triunfe en esos países. O sea, la filosofía analítica realmente nace en Centro Europa. O sea, que la historia ha cambiado muchísimo. Ahora la identificamos con países anglosajones, pero es por esto, ¿vale? Son, como digo, filósofos austriacos en su mayoría y alemanes los que luego al emigrar pues, enseñan la palabra por ese mundo. Pero lo que ha hecho que el libro también sea importante es, desde luego, la gran incomprensión que ha provocado que existan posiciones interpretativas contrarias y muy beligerantes que a día de hoy siguen estando muy activas. Es un libro que, a pesar de lo breve que es, puede recibir muchísimas interpretaciones y, bueno, da mucho juego. También ayuda, desde luego, la personalidad atormentada del propio Wittgenstein, pero esa, desde luego, es otra historia. Bueno, como heredero directo del programa logicista, Wittgenstein coincide con Frege y con Russell en reconocer la importancia del problema de la naturaleza de la representación para proporcionar una concepción adecuada de la validez lógica. Lo que se propone Wittgenstein en el Tractatus es, a través de una investigación de la naturaleza representacional del lenguaje, establecer, como os decía hace un momento, los límites de lo que puede ser dicho con sentido. La teoría que propone se conoce como teoría figurativa del significado o simplemente teoría de la figura. La idea detrás de la teoría es muy intuitiva. Sirva este ejemplo para mostrarlo. Pensad en un extranjero en un país cuyo idioma desconoce por completo. Esta persona aún podría hacerse entender mediante dibujos de lo que necesita o del lugar al que quiere ir. Este hecho tan sencillo nos sugiere una teoría. Quizás una oración no sea más que una figura. Pues bien, según la teoría figurativa del significado, lo que posibilita que las palabras figuren las cosas y las proposiciones figuren los hechos es que el lenguaje y el mundo comparten forma lógica. O, como se suele expresar en este punto, la teoría figurativa postula un isomorfismo estructural entre lenguaje y mundo.
Bueno, esta parte, desde luego, es complicada, muy abstracta, y yo lo voy a resumir muchísimo. Pero bueno, si hay dudas, las podemos resolver más tarde, ¿vale? La propiedad externa, de esta relación se siguen dos propiedades semánticas básicas. Una interna y otra externa de las expresiones lingüísticas. Sigo aquí a un filósofo catalán, García Carpintero, que ha hecho un análisis de estos términos de este asunto. La propiedad externa se refiere a las correlaciones que se dan entre el vocabulario y determinados objetos externos e independientes que serían el significado de las palabras que forman parte del vocabulario. Es decir, cada palabra se corresponde en una relación de uno a uno con un objeto del mundo, ¿vale? La propiedad que podríamos llamar interna incluye una sintaxis abstracta que sería la que se aplica a los miembros del vocabulario del lenguaje en cuestión, la que aplica a los miembros del vocabulario del lenguaje en cuestión unas relaciones idénticas a las que se dan entre los objetos representados que están correlacionados con ellos por medio del anterior rasgo externo. Vale, esto suena muy raro y es sencillo. Aquí se dan dos relaciones, una hacia afuera y otra adentro. Hacia afuera, como os digo, del lenguaje al mundo, donde en el nivel más básico, palabras se corresponden isomórficamente, se corresponden directamente con objetos, y proposiciones se corresponden con hechos. Dentro de cada oración hay una estructura que es la que está dibujada por la sintaxis. Las palabras entran en relación entre sí, como bien sabéis todos. Lo curioso de esta teoría es que esas relaciones son isomórficas a las que mantenían los objetos de los hechos en el mundo. Y eso es lo que permite que pueda haber una relación entre ellos, ¿vale? Es una relación, es una teoría muy metafísica, obviamente. Bueno, el rasgo interno es el que convierte a las oraciones y pensamientos en figuras. El rasgo distintivo de las figuras es que representan propiedades que ellas mismas ejemplifican. Son representaciones gracias al hecho de que existe un rango de propiedades que literalmente comparten con la situación representada. En otras palabras, la relación de representación es una relación de semejanza, solo que muy abstracta. Pero la teoría figurativa del significado tractariana no solo ofrece una explicación del carácter representacional del lenguaje, según hemos visto, sino que lo hace dando cuenta de dos rasgos fundamentales de todo sistema representacional. En primer lugar, la falibilidad de las representaciones, o lo que se debería conocer como el problema del error. Se refiere esto a que, a pesar de que el contenido de las representaciones está determinado por la relación que mantienen lenguaje y mundo, podemos comprender representaciones que son falsas. O en otras palabras, hay representaciones lingüísticas con contenido, con significado, a pesar de que no representan un estado de cosas que sea el caso. En segundo lugar, la creatividad lingüística, este gran problema que nos ha dado mucha guerra a todos, filósofos y lingüistas en el siglo XX. Somos capaces de producir y de comprender de manera inmediata, sin mayores explicaciones, otras representaciones con las que no nos habíamos encontrado anteriormente, como bien sabéis. Bueno, se trata de dos rasgos fundamentales que toda concepción realista del lenguaje debe poder explicar, pues en ambos casos se cuestiona la estabilidad de la relación entre el lenguaje y el mundo que hemos dado por supuesta, ya que tanto la falibilidad como la creatividad lingüística parecen apuntar a una cierta indeterminación de dicha relación. Bueno, ¿cómo podría explicar la teoría de Wittgenstein dar cuenta de estas dos características? Con respecto a la falibilidad de nuestras representaciones, es la sintaxis la que nos permite dar cuenta de ella. La sintaxis determina una clase de oraciones elementales bien formadas. Solo ciertas combinaciones de palabras están permitidas, y cada combinación es una posibilidad. Es posible decirlas frente a no decirlas, con independencia de las otras oraciones. Es decir, su sentido depende única y exclusivamente de su relación con la situación representada. Se trata, por lo tanto, de una visión atomista del lenguaje. La sintaxis, por lo tanto, determina una clase de discursos posibles. Al mismo tiempo, dado que la sintaxis es compartida por el vocabulario y los objetos con los que se correlaciona, también determina la posibilidad de que las combinaciones de objetos que se corresponden con los nombres en cualquier oración elemental existan. Vale, 2 por el precio de 1. La sintaxis, por lo tanto, determina un espacio lógico de posibilidades. El conjunto de las situaciones que se dan, las que son el caso, son el mundo. El conjunto de situaciones posibles, lo que Wittgenstein llama el espacio lógico, configura la realidad. Es así como se dan la mano en el Tractatus, lenguaje, posibilidad y ontología. Es decir, tenemos un gran espacio lógico, un gran espacio de posibilidades, donde están las cosas que son el caso y las que podrían serlo. Las que son el caso son el mundo real. El conjunto de todo lo demás es la realidad, ¿vale? O sea, que la realidad realmente es un espacio de posibilidad. Y esto tiene su interés, claro. Y comprender una oración requiere conocer sus condiciones de verdad, esto es, saber cómo tendría que ser el mundo, qué tendría que ser el caso para que la oración fuera verdadera. ¿Vale? Entendemos una oración como la nieve es blanca porque sabemos cómo tiene que ser el mundo para que esa oración sea verdadera. La belleza de la teoría de la figura, por lo tanto, reside en que permite que una representación pueda fallar, esto es, puede representar un estado de cosas que no es el caso, pero que podría serlo, a la vez que se mantiene la conexión esencial entre representaciones lingüísticas y el mundo o la realidad.
de tal manera que las representaciones lo son de estados de cosas reales, es decir, posibles. La explicación de la segunda característica es mucho más directa. Conocer el vocabulario, la sintaxis lógica y el conjunto relevante de constantes lógicas con las que formamos oraciones cada vez más complejas es suficiente para comprender oraciones más allá de las conocidas. Esto es así porque se supone que la estructura del lenguaje es composicional. Bueno, varios problemas de la figura. Voy a centrarme solo en dos para aligerar un poco, que esta parte es más abstrusa. Bueno, de hecho, las dos cosas que voy a comentar están muy relacionadas, una objeción y una consecuencia de esa objeción, y son importantes para lo que me queda por contaros aún. Para empezar, la explicación de la naturaleza representacional del lenguaje y por extensión del pensamiento se consigue a un alto coste. Como ya veis, como podéis sospechar después de lo poco que os he contado, la explicación no es empírica ni psicológica, sino que la naturaleza representacional tendría un estatus trascendental. El isomorfismo estructural es una exigencia de la investigación antes que un resultado de la misma. Una exigencia que la lógica, en tanto condición de posibilidad, se encarga de mostrar. Pero decir algo sobre lo que tiene lugar allí donde el lenguaje y el mundo se dan la mano sería penetrar el terreno de lo indecible. Habría que mirar desde el otro lado del límite impuesto por la lógica. En otras palabras, habría que salir del espacio lógico de posibilidad, y esto, por definición, es imposible. La regularidad lingüística, entendida como armonía con la realidad, se presupone. La semejanza, la isomorfía estructural, no es un descubrimiento de la teoría, sino un presupuesto suyo. Por cierto, aunque lo que tengo que decir sobre la lingüística y sobre todo sobre Chomsky como representante que de luego los filósofos más conocemos, no es mucho y lo reservo para el final, pero reparemos en lo siguiente. El éxito de la gramática generativa en Chomsky se debe, creo que podemos decir, al éxito que tiene a la hora de resolver el problema de la creatividad, este que ya he mencionado hace un momento, ¿no? Pero, ¿en qué consiste dicha solución? Bueno, básicamente postular un procesador lingüístico, la verdad que me da cosa decirlo aquí, pero bueno, a ver si no meto mucho la pata. Postular un procesador lingüístico entendido como sistema cognitivo cuya función es crear una gramática estructural en virtud de la cual cada hablante básicamente llega a dominar un lenguaje. Es decir, dicha estructura gramatical es composicional por definición. Esto es, se da por hecho, a falta de una mejor explicación, que dicha estructura es la adecuada para solucionar el problema de la creatividad. Es cierto que Chomsky lo plantea como una hipótesis empírica compatible con los métodos de la investigación naturalista, pero no se diferencia mucho del realismo presupuesto por la teoría figurativa del significado. El problema más grave, ya paso al siguiente, y también más relevante para lo que aún tengo que contar, es una consecuencia de esta anterior. Tiene que ver con el tipo de explicación de significado ofrecido por la teoría de la figura. Para entender la magnitud del problema, comencemos recordando, con el filósofo David Peirce, que la explicación científica típica de un fenómeno indica la causa de ese fenómeno. Y además, la causa tiene que ser algo que pueda ser identificado con independencia del efecto. Si no, no sería científica, sería circular, obviamente. En el caso de los truenos, por ejemplo, sabemos que son causados por una descarga eléctrica desde el cielo, desde el cielo sobre la Tierra. Y preguntémonos ahora entonces si la filosofía puede proceder de esta manera. En filosofía nos encontramos tradicionalmente con casos en los que la cuestión simplemente se evade. Esto es palmario en el caso de las teorías realistas como las del Tractatus, en las que el mundo es la parte determinante. Así, por ejemplo, por poneros un ejemplo histórico, en la República de Platón, Sócrates dice que cuando las cosas tienen el mismo nombre es porque comparten la misma forma, pero no ofrece ninguna manera de identificar la forma con independencia de sus efectos en la manera en la que la gente describe las cosas que las comparten. Sócrates es consciente del problema, pero cree que es un problema epistemológico y que con el adecuado adiestramiento nuestras capacidades intelectuales se agudizarán y nos permitirán acceder directamente a las formas. Sócrates obviamente se equivoca, el problema no es epistemológico, es lógico. En el Tractatus, Wittgenstein asume que el mundo es el que domina su relación con el lenguaje. Así, llamamos azul a una flor porque reconocemos que ese es su color. Esto es verdad, pero mi enunciado debe su sentido a la correlación previa de la palabra con el color y no es fácil ver de qué manera debe ser caracterizada la correlación. Decimos que la flor es azul porque la palabra azul está correlacionada con el color azul, pero no decimos nada sobre la correlación. Siendo esto tan obvio, puede parecer extraño que esta clase de realismo haya sido tan persistente en la historia de las ideas. La razón, mantiene el mismo Peirce, puede ser que su rechazo tiene siempre un aire de paradoja. Si el mundo no es el que determina la relación con el lenguaje, ¿qué otra cosa podría serlo? Bueno, el segundo Wittgenstein responde de la siguiente manera. Lo que otorga sentido a nuestras oraciones es lo que hacemos con ellas. La principal diferencia con la teoría figurativa es que la solución ofrecida por el segundo Wittgenstein al problema de la correlación entre el lenguaje y el mundo no es realista. No hay cabida en ella para una relación de semejanza objetiva entre lenguaje y mundo como fuente de significado. Ahora, el significado de una palabra no es un algo inmutable
que la acompaña siempre en una relación de correlación mutua, sino que el significado de una palabra es su uso dentro de un juego de lenguaje definido por un conjunto de reglas gramaticales. Ilustremos esto con un ejemplo. Si queréis, yo creo que lo más fácil es ilustrarlo con un ejemplo no lingüístico. Pensad en el asa de una taza de café. ¿Qué es lo que convierte en significativa para nosotros el asa de esa taza? Que la veamos como un asa y no como un ornamento u otra cosa. Bueno, no es otra cosa que el uso que damos de ella, ¿vale? Un uso que además viene determinado por una determinada forma de vida. Bebemos el café en taza, no lo bebemos con las manos ni directamente en la cafetera, ¿vale? Y además, en última instancia, esa forma de vida está posibilitada por nuestra naturaleza. Tenemos brazos, tenemos dedos, con lo cual podemos agarrar esa taza. Es decir, para una hormiga, por ejemplo, esa taza no es significativa. El asa de la taza no es significativa. No es un asa, no es nada. O sea, que lo que le da el significado, lo que la convierte en significativa es el uso que hacemos de ella. Bueno, lo mismo pasa con el lenguaje. No tenemos que esperar que haya un significado oculto detrás de la palabra, sino que el significado es el uso. No se puede separar del uso, ¿vale? Es el uso de las palabras la que da su significado. Bueno, ¿en qué consistiría ahora la concordancia entre la realidad y el lenguaje que puede garantizar la realidad lingüística si no es la semejanza objetiva? Bueno, se trataría de una concordancia que se da en el lenguaje. Es una concordancia no en opiniones, dice Wittgenstein, sino en juicios. Una concordancia, por lo tanto, que no puede ser explicada por ningún proceso cognitivo individual. Lo que entendemos por concordancia va a cambiar de juego de lenguaje en juego de lenguaje. Cada juego de lenguaje presupone unos hechos y acciones que formarían parte de su trasfondo natural. En otras palabras, los movimientos o usos dentro de un juego de lenguaje presuponen una concordancia con la realidad, pero su significatividad no está determinada por ella. Las reglas gramaticales que regulan el uso no dicen que una cosa es, sino que dicen qué es esa cosa. El lenguaje es un conjunto de todos los juegos de lenguaje, según el segundo Wittgenstein. Entre estos existe un cierto parecido de familia, pero no hay una esencia común a todos ellos. En consecuencia, es un abuso hablar de el lenguaje. No hay que rasgarse las vestiduras entonces porque la filosofía no sea capaz de ofrecer una teoría de significado, ¿vale? No hay una esencia común al lenguaje. Aprender el significado de una palabra consiste básicamente en aprender a usar dicha palabra en los diferentes juegos de lenguaje donde tenga sentido hacerlo. Y esto es algo que no está determinado a priori. Cuando aprendemos el significado de la palabra bueno, lo que realmente aprendemos es a usarla correctamente. Aprendemos a ver conexiones sistemáticas y a discriminar entre, por ejemplo, estas migas están buenas, este Picasso es bueno, mi hermano o hermana es buena, mi hermano o hermana está bueno o buena. O, por seguir con los ejemplos propuestos por una colega, Carla Carmona, en un libro divulgativo, Introducción a Wittgenstein, algunos de ustedes, y hay algunos desde luego, podría estar pensando en estos momentos, este ponente es una losa, queriendo decir que un servidor es un pesado. En otro contexto, en otro juego de lenguaje, un albañil le puede gritar desde lo alto de un andamio a su peón, losa, y con ello le estaría pidiendo u ordenando que suba losa. El conocimiento que tenemos del lenguaje, por lo tanto, no es meramente proposicional, sino tácito, o, como lo llamó Wittgenstein en alguna ocasión, intransitivo. Con lo que nos encontramos ahora es, por tanto, con una concepción antropocéntrica, holista y heterogénea del lenguaje, que no se presta a análisis formales reductivos. Pero no es que nociones como las de correspondencia con la realidad o la de verdad desaparezcan de golpe de estos análisis, pero sí pierden el lugar de privilegio que ocupaban en la concepción semántica realista anterior. En la nueva concepción del lenguaje, que se desprende del segundo Wittgenstein, describir el mundo, representarlo con pretensión de verdad, es uno más de los muchos juegos de lenguaje que podemos realizar. Bueno, pasamos entonces ya a la parte de León y lo interesante. Bueno, en un trabajo relativamente reciente, el filósofo Kepa Korta, que ya mencioné antes, ha defendido que, ante la imposibilidad de acceder directamente a su objeto de estudio, la filosofía del lenguaje ha sido, es y debe ser filosofía de la lingüística. No seré yo el que niegue que la filosofía del lenguaje pueda ser filosofía de la lingüística, pero me cuesta suscribir la idea de que debe serlo o de que solo puede ser filosofía de la lingüística. Así que sostendré que una de las enseñanzas que obtenemos de la evolución experimentada por la filosofía de Wittgenstein es que hay otra manera de hacer filosofía del lenguaje que, si bien no debería proceder sin estar al tanto de los resultados de la lingüística, es capaz de contribuir significativamente al estudio de la miríada de fenómenos relevantes que otorgan sentido a nuestras emisiones lingüísticas. Vale. Por decirlo lapidariamente, se trata de una filosofía del lenguaje que no busca las respuestas a los misterios del significado únicamente en la estructura del lenguaje. Bueno, procedamos por partes.
Una de las exigencias de nuestra época consiste en dar sustento científico a nuestro pretendido conocimiento de cualquiera de las áreas de la experiencia humana, incluido, claro está, el lenguaje. Reparemos en cómo acabo de formular esta idea. He dicho que se trata de una exigencia y no, por ejemplo, del resultado de una investigación. Así que de entrada parece una idea poco científica, pero no nos detengamos en este detalle, sino en que se trata de una visión excesivamente reduccionista cuyos efectos son muy evidentes y paradójicos, por ejemplo, en filosofía de la mente, pero también en filosofía del lenguaje. En filosofía de la mente tenemos este gran problema de qué es la mente, si se puede reducir a nuestros procesos cerebrales y ya está. Esto parece una visión muy pobre del ser humano, ¿no? Bueno, filosofía del lenguaje pasa algo parecido. Bueno, el cientificismo no solo es reduccionista, sino que es aún peor, es eliminativista. El valor del cientificismo o cientismo es algo de lo que nos hemos convencido. Esto es lo importante, creo yo. Es algo de lo que nos hemos convencido. Y hemos sido empujados a pensar que si carecemos de una teoría científica de un determinado fenómeno, entonces carecemos de todo entendimiento de ese fenómeno. Según el cientificismo, todo lo que existe se puede investigar científicamente. Y más aún, solo la investigación científica arroja un conocimiento válido de sus objetos de investigación. A esto me he referido cuando he dicho, al principio de la charla, que la ciencia se ha arrogado la autoridad epistémica, de tal forma que la última consecuencia que quisiera extraer de la exigencia cientificista es que en la búsqueda de la verdad, cualquier cuestión inteligible tiene una solución científica o no la tiene. Esto es, las alternativas posibles se reducen a dos, o ciencia o charlatanería. Ahora bien, ¿es una teoría científica la única clase de entendimiento posible? Quizá podríamos convenir que la clase de entendimiento que nos ofrece, por ejemplo, la gramática generativa de la comprensión lingüística es necesaria, pero ¿es suficiente? El segundo Wittgenstein diría que no, pues el caso es que parece haber una gran cantidad de cuestiones para las que no tenemos respuestas científicas, pero no porque se trate de misterios profundos e impenetrables, sino simplemente porque no son cuestiones científicas. Se trata de cuestiones acerca del amor, el arte, la historia, la cultura, la música y, por supuesto, el lenguaje. Cuestiones todas ellas que están relacionadas con el intento de comprendernos mejor. Y esto no lo dice solo un filósofo, sino que el propio Chomsky, en Language and Nature, ha admitido, por un lado, que los fenómenos tales como la intencionalidad, hacer referencia al mundo, la representación, la normatividad del uso lingüístico y el uso real del lenguaje, cuestiones todas ellas fundacionales de la filosofía del lenguaje, no se prestan a un tratamiento cientificista. Bueno, él dice naturalista, pero bueno, cientificista. Aunque añade que esto no es un problema para el cientificismo porque las investigaciones científicas persiguen sus objetivos sin preocuparse de cuestiones, dice él, de importancia humana. Precisamente porque este tipo de cuestiones no se atienen a la clase de investigación recomendada por, qué casualidad, el cientificismo. Y ya no hay manera de salir de este círculo. Hay buenas razones para pensar que si prescindimos de estas otras cuestiones de importancia humana, como las describe Chomsky, el entendimiento que obtenemos del carácter significativo del lenguaje y de la comprensión del mismo es el entendimiento, y aquí también voy a tomar prestada una, aunque lo reparafraseo de Chomsky, el entendimiento de que conseguimos es el entendimiento de un cerebro, no el entendimiento de una persona. La clase de entendimiento que espera alcanzar la filosofía del lenguaje no puede ser explicada únicamente en términos de estructuras lingüísticas. Y lo que nos enseña el segundo Wittgenstein es que en general nuestro entendimiento no se reduce al funcionamiento de procesos cognitivos. Un ejemplo que apunté por aquí rápido antes de entrar. Venía escuchando antes a un crítico cinematográfico, hablaba de una película que había visto hace un mes por ahí y ya se la había olvidado. Bueno, ese olvido, para entender lo que está pasando ahí, ese olvido lo podría explicar exclusivamente de una forma satisfactoria y que nos enriqueciera la neurobiología de la memoria. Que un neurobiólogo de la memoria nos diga, no, el señor Carlos Bollero se ha olvidado de esta película un mes porque tiene la memoria fatal. No, es lo que quería decir cuando dice esto, es que la película no le causó ninguna impresión grande y que la ha olvidado rápidamente, pero todos estos detalles, todos estos matices que enriquecen lo que está pasando ahí, no nos lo va a dar un proceso cognitivo, no nos va a dar el conocimiento de qué pasa en el cerebro. Hay algo más, y ese algo más también es relevante, no se puede descartar porque no sea contrastable empíricamente. Vale, eso es a lo que quiero llegar, es tan sencillo como eso. Bueno, por mi parte, creo firmemente que la filosofía del lenguaje y la lingüística, cada una de ellas moviéndose desde uno de estos extremos, puede acabar encontrándose más o menos en mitad del camino, en mitad del camino que ahora las separa sin hacer renuncias sustanciales. Esto creo que es lo interesante. Sin embargo, no son pocos los que, como el citado Corta, ven en la imposibilidad por parte de la filosofía del lenguaje de acceder a su objeto de estudio una razón suficiente para afirmar que la filosofía del lenguaje debe ser filosofía de la lingüística.
En otras palabras, Corta implícitamente admite la dicotomía entre ciencia o charlatanería y aboga por encontrar un reducto donde los filósofos y las filósofas puedan llevar a cabo una labor digna pero secundaria. En lo que sigue, y para acabar, elaboraré las siguientes dos ideas relacionadas entre sí. La primera es que la filosofía del lenguaje no es, ni debe ser, ni puede serlo sin dejar de ser lo que es, ciencia del lenguaje. Y la segunda es que esto no obliga a la filosofía a abandonar su estado actual y convertirse en filosofía de la ciencia del lenguaje, esto es, de la lingüística, sino que una tercera vía entre cientificismo y charlatanería es posible también cuando nuestro objeto de estudio es el lenguaje, o sobre todo cuando nuestro objeto de estudio es el lenguaje. La idea rectora del citado trabajo de Kepa Corta consiste en que la filosofía del lenguaje solo puede acceder a su objeto de estudio indirectamente a través de los resultados del saber científico correspondiente. En este caso, la lingüística. Debe convertirse en filosofía de la lingüística. Quiere esto decir que, como el resto de filosofías regionales, su labor consistirá en estudiar los fundamentos ontológicos y epistemológicos, así como los aspectos metodológicos de tales disciplinas, e interpretar y evaluar las teorías lingüísticas alternativas que pudieran existir. Es decir, habría un filósofo detrás de cada una de las puertas de vuestros despachos, recordándoos lo que estáis haciendo, si lo estáis haciendo bien o mal. Que esto no haya sido así, mantiene Corta, se debe principalmente a tres razones: al desencuentro entre la filosofía del lenguaje y la lingüística oficiales, a lo que él denomina sintaxis-centrismo en lingüística, y al precario estatus científico de la lingüística en general y de la semántica y la pragmática en particular. Bueno, diré algo muy rápido sobre estos tres puntos y ya paso a las conclusiones. El primer punto de desencuentro tiene lugar durante la época en la que el interés de la filosofía está girando hacia el lenguaje. Una etapa a la que ya me referí antes con el giro lingüístico, y que se produjo impulsado por el avance de la lógica y por el interés por construir sistemas formales sobre la base de lenguajes formales que solo de manera derivada, como vimos antes, acaba teniendo que ver con el estudio de los lenguajes naturales. Esto tuvo, por lo tanto, escaso interés para los lingüistas de la época. Por otro lado, la lingüística dominante por la misma época del giro lingüístico era de carácter casi exclusivamente histórico, los estudios de Meillet a principios del siglo XX, e interesaba poco a los fundadores de la filosofía analítica del lenguaje. Con posterioridad, la lingüística recupera una visión sincrónica del lenguaje con una metodología propia, el estructuralismo, alejada por completo de la filosofía del lenguaje del momento, bajo la influencia del positivismo lógico, heredero del Tractatus, y defensores de una visión atomista y reduccionista del lenguaje. O sea, ya veis que vamos cada uno en una dirección, ¿no? Todo el rato. Además, empujado por lingüistas como Bloomfield, la lingüística deja de lado la semántica y da los primeros pasos hacia el sintaxis-centrismo característico de la lingüística post-generativista. Por último, a pesar de que la gramática generativa surge de un creciente interés por parte de los lingüistas en la teoría de los lenguajes formales, las gramáticas formales, la teoría de autómatas, en esta época la filosofía del lenguaje había comenzado su giro pragmático. O sea que ya veis, cuando uno llega a la lógica, el otro ya está en la pragmática. Focalizando ahora su interés en el uso del lenguaje natural y sustituyendo el método formal de análisis por el análisis pragmático. No deja de ser cierto que hubo varios intercambios muy interesantes acerca, por ejemplo, del sentido en el que un hablante competente conoce su lenguaje, o acerca de las ideas innatas y, en general, acerca del carácter de las propias concepciones lingüísticas, cuestiones de método, epistemológicas. En todos estos debates, la figura de Chomsky fue muy importante. No hay duda de que los métodos de la lógica influyeron en la lingüística y de que a los filósofos les influyó la noción de un nivel de lenguaje que no es inmediatamente evidente a los hablantes ordinarios, lo que entonces se denominaba la estructura profunda. Pero el énfasis inicial dado por Chomsky y por otros a la relativa pureza y autonomía de la sintaxis en los estudios lingüísticos difícilmente cuadraba con la preocupación de los filósofos por cuestiones de semántica y de pragmática. Todo lo anterior puede hacer pensar que la filosofía del lenguaje y la lingüística son dos modos autónomos de estudiar el lenguaje y que tienen distintos intereses. No obstante, insiste Corta, a quien estoy siguiendo en toda esta exposición, si se abandona el sintaxis-centrismo, si se repara en que desde hace unos 40 años la semántica se ha emancipado de la filosofía y ha ocupado un lugar en el seno de la lingüística, por ejemplo con la semántica conceptual de Jackendorf o con otras teorías sintácticas de motivación semántica, si a lo anterior sumamos que aunque con la pragmática las cosas no están tan claras, tenemos los trabajos a partir de Grice y de Austin por parte, por ejemplo, de Bach y Harnisch, o la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, como buenos ejemplos de que también la pragmática ha traspasado la frontera que separaba la filosofía del lenguaje y la lingüística. Y si, por último, aceptamos que ha sido la filosofía del lenguaje la que ha establecido los fundamentos de la semántica y la pragmática, la relación entre la filosofía del lenguaje y la lingüística puede ser vista bajo una luz diferente. Si a todo lo anterior le sumamos que más allá de definir la lingüística como el conocimiento positivo de las lenguas naturales y de la facultad del lenguaje, que dice Auroux, no parece existir consenso ni siquiera sobre cuál es el método que debe seguir el estudio científico del lenguaje humano.
y que esto apunta a la necesidad de un análisis de los fundamentos de la ciencia del lenguaje. El resultado es, así lo piensa Corta, que la filosofía del lenguaje debe ser filosofía de la lingüística, es la que debe aceptar este reto. Bueno, a la vista está que la filosofía ejerce ya de guardiana de los fundamentos y métodos de otras disciplinas científicas, pero en el caso de la filosofía del lenguaje no creo que deba ser únicamente, esto lo subrayo, únicamente filosofía de la lingüística. Para contrarrestar las tesis de los que, como Corta, asumen que la filosofía del lenguaje únicamente puede ser filosofía de la lingüística porque no tiene acceso directo a su objeto de estudio, quisiera diferenciar entre tener acceso directo al objeto de estudio y ser capaz de identificar de manera independiente las causas del objeto de estudio. La imposibilidad de hacer lo segundo ya vimos que era una de las principales debilidades del Tractatus y de la semántica filosófica realista en general. Pero, tal como nos muestra el segundo Wittgenstein, lo único que esto quiere decir es que la filosofía del lenguaje haría mejor abandonando la pretensión de ofrecer teorías científicas, y no que no pueda participar en la búsqueda de conocimiento sustantivo. En cuanto a que la filosofía del lenguaje no tenga acceso directo a su objeto de estudio, simplemente creo que es falso. La idea que me hace pensar de esta manera es muy sencilla. Cuando se trata de realizar algún juicio sobre nuestro uso del lenguaje, cualquiera de nosotros es evidencia relevante por el mero hecho de ser hablantes competentes de nuestros respectivos lenguajes naturales. Y la evidencia sobre lo que estos juicios acerca de lo que dice una persona son realizados se basa en imponderables resistentes a la formulación general característica de la ciencia. Aquí paso muy rápidamente, ya estoy acabando, a la filosofía del lenguaje ordinario. De hecho, todo ha sido una gran introducción y realmente lo que me motiva y lo que estoy trabajando ahora es en esto, en una reivindicación de la filosofía del lenguaje ordinario, que lo he dejado para el final y ya digo, voy a pasar muy de puntillas. Bueno, esta idea de que somos evidencia, cada uno de nosotros, por el mero hecho de ser hablantes del lenguaje, la encontramos, o la podemos encontrar en filósofos que, como el norteamericano Stanley Cavell, ha heredado los procedimientos filosóficos del segundo Wittgenstein y de John Austin, que desembocan en lo que se ha denominado filosofía del lenguaje ordinario o también simplemente filosofía lingüística. Esta filosofía tiene una vertiente crítica, pero lo que nos interesa a nosotros aquí ahora es la vertiente constructiva, la que defiende que los usos del lenguaje son sistemáticos y muestra o pone de manifiesto una regularidad que trasciende las estructuras del lenguaje. Con esto en mente y a través de observaciones de los usos de nuestras palabras, de las cosas que hacemos con palabras, como diría Austin, pretende alcanzar el verdadero conocimiento, por ejemplo, sobre el problema que pusimos sobre la mesa al comienzo de esta charla, el carácter significativo del lenguaje. La discusión aquí me refiero a la filosofía del lenguaje ordinario, ha girado en torno a la naturaleza de la evidencia relevante para el valor de verdad de los juicios que emite un filósofo del lenguaje ordinario, sobre si los filósofos están justificados a realizar generalizaciones a partir de sus observaciones y sobre qué tipo de conocimiento se obtiene a partir de ellas. O, en otras palabras, volvemos a encontrarnos con la exigencia de tener que distanciarnos lo suficiente de nuestro objeto de estudio para poder identificar sus causas independientemente de sus efectos. Stanley Cavell, en un trabajo del 58, rechaza la suposición de que las tesis de los filósofos del lenguaje ordinario estén sujetas a los mismos estándares que las tesis de los lingüistas. Cavell defiende que las afirmaciones acerca del uso ordinario del lenguaje, realizadas por los filósofos del lenguaje ordinario, son, lo llama él, declarativos categóricos, que vienen a ser algo así como las descripciones de las reglas de los juegos, que nos dicen cómo se realiza una acción o cómo debe ser realizada. Así, un enunciado como, por ejemplo, lo sé no se dice ordinariamente a menos que el hablante tenga mucha confianza en él, no es tanto un enunciado descriptivo como una regla. La filosofía del lenguaje ordinario no busca dar descripciones empíricamente adecuadas del significado previamente establecido de una expresión, sino que intenta favorecer una visión sinóptica del uso de las palabras, una visión de conjunto que aclare el significado de una palabra a partir de conexiones y distinciones entre los distintos usos observados. La comprensión consistiría en ver conexiones. De ahí tenéis la cita al principio de Ray Lear, de te enseñaré distinciones, en este caso conexiones. Si esto es así, no parece que la acusación de no someterse a criterio de validación empírica sea la más apropiada para enjuiciar la labor de la filosofía del lenguaje ordinario. Bueno, acabo volviendo al principio, a la ligera modificación del título, el ojo y el microscopio. Dicha modificación obedece a una de mis analogías preferidas en filosofía, que como os dije antes, se la debemos a Frege, que hace más de 150 años utilizó la comparación entre la versatilidad del ojo humano y la precisión y potencia del microscopio para ilustrar las diferencias que él observaba entre el lenguaje natural y el lenguaje formal de la lógica. Uno es más preciso y menos dado a ambigüedades, y el resultado de su aplicación es algo así como una imagen fija y bien acotada. El otro es más versátil. La lingüística, centrada en cuestiones lo suficientemente acotadas como para ser estudiadas empíricamente, sería el microscopio. Por su parte, la filosofía del lenguaje, interesada por cuestiones más heterogéneas, sería el ojo.
Si aceptamos la comparación, la conclusión es inmediata. Las respuestas últimas las obtendremos aplicando un microscopio. Sobre esto albergo pocas dudas. Pero aplicar el microscopio sin una visión de conjunto sería casi como movernos a tientas por una habitación a oscuras. La filosofía del lenguaje, con su versatilidad, está acostumbrada a ver conexiones entre todos los aspectos relevantes del carácter significativo del lenguaje. Y esto, además de tener valor en sí mismo, contribuye a sugerir dónde habría que aplicar el microscopio. O si lo prefieren de una manera más prosaica, la filosofía del lenguaje no solo se puede ver enriquecida, por ejemplo, siendo más consistente y coherente, por lo que la lingüística le puede enseñar, sino, que estoy de acuerdo con Kepa en esto, sería una irresponsabilidad hacer filosofía del lenguaje sin estar medianamente atento al progreso de la lingüística. Por su parte, la filosofía del lenguaje define el contexto en el que la lingüística cobra sentido. Muy bien, muchas gracias por esa magnífica clase. Y ahora es el turno de una breve sesión de preguntas, dudas, observaciones. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Cuando hablas de relación entre sintaxis y la realidad que configura la sintaxis en el mundo, que tiene que ver con la lingüística, ¿me la puedes explicar, por favor, con tus palabras? No te entendí lo primero. Cuando hablas de la sintaxis, dices que hay una relación con la realidad, ¿vale? Que configura la realidad. Pero ¿cómo la configura? En plan, ¿en qué sentido? Sí, eso es una buena pregunta. Ya, como dije en la charla, es una pregunta que queda sin respuesta. El problema del primer Wittgenstein esto lo propone como una necesidad de la teoría. Es un presupuesto. Es decir, pero ya digo, con cierta mala idea, os propuse el paralelismo con Chomsky para que veas que le pasa algo parecido. Queremos estudiar la creatividad lingüística, explicarla, ¿no? Como tenemos esa estupenda habilidad. Y pensamos, y esto se ha impuesto, en filosofía del lenguaje también, que la única manera de explicarlo es suponiendo que el lenguaje es composicional. No nos queda otra. Y a partir de ahí, todas las teorías suponen de partida que el lenguaje tiene una estructura composicional. Y esto nadie lo pone en duda. Es un presupuesto. Bueno, es lo mismo que está haciendo Wittgenstein. Wittgenstein supone que la estructura del lenguaje y la del mundo no solo es composicional, sino que son la misma. Y eso es lo que le permite al lenguaje significar el mundo. Pero ya digo, es un presupuesto. Claro, el gran problema es que damos por supuesta la correlación, pero no decimos nada sobre ella, habría que decirlo. Claro, Wittgenstein sale de esto de una manera muy ingeniosa, pero claro, poco realista, y es montarse toda una historia trascendental donde la lógica es condición de posibilidad. Y queda muy bonito, ¿no? Esto que os dije de, pues para poder decir algo sobre esa correlación habría que salirse fuera de ella. Pero no es posible porque esa relación es la que nos permite hablar. Entonces, ¿cómo vamos a hablar sobre ella si nos salimos de ella? Bueno, es un galimatías, pero... En fin, la respuesta corta, es un presupuesto. No se puede decir mucho más sobre esto porque es un presupuesto. Bueno, muchas gracias, porque la verdad es que ha sido muy clara y yo no tengo nada que decir sobre la relación de la filosofía del lenguaje con la lingüística, no tengo nada que objetar desde el momento en que existe Austin, ¿no? Entonces, los lingüistas tenemos que decir, bueno, vale, sin ese tipo de estudios desde la filosofía del lenguaje nos habríamos perdido muchísimo, ¿no? Y estábamos ahí. Y incorporar la pragmática a la lingüística pues ha sido fundamental, incluso para entender la sintaxis, incluso para entender relaciones estructurales no se pueden entender si no tienes en cuenta determinadas relaciones significativas, ¿no? Entonces, el paso de la lingüística a atender de manera significativa a la semántica de la pragmática ha sido fundamental. Y entonces, ¿para cuándo la filosofía del lenguaje va a atender a las relaciones estructurales, ¿no? Que yo creo que también es ese paso. Sí. Ahora, como se suele decir, pero en este caso de verdad, me alegro que hayas hecho esa pregunta, porque me permite introducir algo que, por supuesto, no he podido contar. La versión que he dado a la filosofía del lenguaje es una versión muy sesgada, ya veis que me he limitado a Wittgenstein porque me permite hacer lo que he hecho, hablar de semántica y hablar de pragmática sin necesidad de meterme mucho más jaleo. Pero claro, la historia de la filosofía del lenguaje en el siglo XX es muy compleja. Entre ellas,
por decirlo lo pronto, lo que pasa en los años 50 es que se critica todo lo anterior, ¿no? Esta historia que os he contado de Frege, Russell, el primer bit que está en los positivistas lógicos. Bueno, toda esa historia que se va montando, que es relativamente semántica, entra en crisis en los años 50. La crisis tiene que ver con causas internas y causas externas. Las externas son básicamente la pragmática. De repente llegan Austin, es un bit y demás, y dicen, bueno, lo que estés haciendo es incompleto. O sea, lo mismo que se le podría decir a los lingüistas, se lo dicen ellos a los filósofos de lenguaje anteriores. Bueno, y a Wittgenstein se lo dice a sí mismo. Que, por cierto, bueno, un ejemplo de honestidad brutal de este hombre, como solía ser, él quiso, lo que pasa es que se murió antes de publicarlo, pero él quiso que las investigaciones filosóficas se publicaran junto con el Tractatus. Por un lado, como reconocimiento de, mirad hasta dónde metí la pata y lo que he cambiado, pero también para que se entendieran las investigaciones en el contexto que ofrecía el Tractatus. Bueno, y luego hay causas internas. Pero bueno, lo que me interesa ahora son las causas externas también. Los pragmáticos, los partidos de repente llegan y dicen al semántico, tenéis que tener en cuenta el contexto. No queda otra. Bueno, la semántica ahí respondió también, de manera creo que muy brillante, en trabajos como David Kaplan, haciendo una semántica de las expresiones indéxicas. O sea, de repente pudieron explicar en términos de reglas semánticas lo que ocurre en un contexto. O sea, que la semántica sí que respondió. Y la filosofía del lenguaje. Lo que pasa es que una filosofía del lenguaje que se va acercando tanto a la lingüística que es verdad que... Pero bueno, no sé, están los trabajos de Richard Montague, por ejemplo, que hace una semántica formal impresionante. O sea, eso es también digno de mención, ¿no? Pero claro, es verdad que en filosofía del lenguaje, o por lo menos la filosofía del lenguaje que yo soy más afín, está muy lejos de esa semántica formal. Pero sí que se ha hecho. Y de hecho, bueno, hay muchísima filosofía del lenguaje que está haciendo hoy en día, que yo conozco poco y ya digo, me cuesta mucho saber dónde acaba la filosofía y empieza la lingüística. O sea que sí que hay, o sea, sí que hay filosofía del lenguaje trabajando muy cerquita de lo que es la estructura del lenguaje. Mi idea es decir que incluso esa filosofía le hace falta el acompañamiento de esta otra más ambiciosa en el sentido de que es más versátil, no porque sus objetivos sean mejores o peores. Sí. Bueno, yo tenía también alguna observación. Bueno, lo primero que quería recordar, no a ti, que lo sabes con toda seguridad, sino sobre todo a la mayor parte del público, es que Chomsky es un filósofo del lenguaje. No solo es un lingüista, sino también es un filósofo del lenguaje. Ha dedicado muchas páginas y sobre todo a grandes controversias con filósofos del lenguaje, ¿no? Cuando uno se pone a discutir con un filósofo, se convierte en un filósofo, aunque no lo quiera, ¿no? Y es muy claro que la herencia fundamental de la base sobre la que se asienta la gramática generativa, la llamada revolución chomskiana, tiene más cimientos en la filosofía del lenguaje que en la lingüística de su época, aunque aparentemente parte del estructuralismo de Bloomfield y Harris y esta gente, en realidad, como sabes bien, el despacho de Chomsky estaba presidido por un retrato del tamaño de toda la pared de Bertrand Russell, ¿sí? Y la gramática generativa no hubiera podido existir sin Russell, sin Frege, sin Church, sin Turing y en general la eclosión, ¿sí?, de la lógica matemática de los años 20 que están detrás de la idea de la recursividad, que es la explicación que propone Chomsky para la creatividad, ¿no? Bien, pero quería decirte que yo te he seguido y además me ha parecido, he estado prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho, hasta que has dejado de hablar de tu amigo Kepa Corta y has propuesto una alternativa a que la filosofía, a diferencia de lo que hace con la biología, con la neurología, con casi todas las ciencias cognitivas o con la física o con la química, deje de una alternativa a que no sea una filosofía de la lingüística. Pero no he acabado, te pediría que en 8 o 10 palabras me resumieras el argumento que has dado para que siga existiendo una filosofía del lenguaje que no sea solo una filosofía de la lingüística. Sí, se podría hacer una figura, y es como filosofía regional, la filosofía lingüística, como decía antes, viene después, ¿no? Los lingüistas en sus trabajos y los filósofos después y lo acota, lo comenta. Lo que estoy proponiendo es que la filosofía del lenguaje también puede llegar, puede estar antes. No solo marcando el camino, sino, como decía antes, básicamente el método es decidido por la Wittgenstein, entiendo conexiones. Y en ese sentido tiene muchísima autonomía. Y lo que me hace interesante es que creo que lo que pasa paradójicamente en filosofía del lenguaje, el objeto
estudio sí que está ganando. Sí que es algo a lo que tenemos acceso, sin demasiada sofisticación. No hace falta ese tipo de computación empírica. Ya sé que esto es un debate abierto, pero bueno, creo que filosofía, cuando se dice, no, que filosofía por lo general no tiene un acceso directo a su objeto de estudio, sí, de acuerdo. A nadie, creo que lo dice que para el trabajo, no se le ocurre hoy en día hacer filosofía de la naturaleza, tratando de descubrir los misterios de la naturaleza. Eso ya se lo dejamos al físico. En ese caso es evidente. Yo lo que, mi duda, creo que como lenguaje no está en inglés. Por ahí entiendo yo meter bases, ¿no? Y me pasa con la mente también, porque la conciencia, es el último reducto que queda por ahí, creo que pasa algo así, ¿no? Ese tipo de, porque ya sea Descartes, sea acceso que tenemos, si bien ya no podemos sostener lo que se tenía Descartes, acceso directo, inmediato, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos algo, no tenemos que pasar especial, concreto. Ahora que lo dices, perdón, lo de la conciencia es de los pocos reductos donde todavía se escuchan los filósofos, ¿no? Los científicos, en teoría, escuchan todavía. Bueno, pero no quiero monopolizar el micrófono. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Hacer alguna pregunta? Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias.